Como líder de una institución educativa, tienes muchos roles y responsabilidades. Te desempeñas como estratega, investigador, administrador y motivador. Sabemos que siempre estás al tanto de las necesidades académicas de tus alumnos para apoyarlos a lograr el éxito estudiantil. Y en un mundo que cambia rápida y constantemente, las exigencias educativas son cada vez mayores, por lo que como profesional de la educación debes estar preparado para afrontar todos estos cambios, necesidades y nuevas tendencias tecnológicas del sector educativo. Ahora más que nunca, es vital acompañar a los estudiantes durante toda su etapa escolar, desde el primer contacto con la universidad hasta que se gradúan e ingresan al mercado laboral. Para incrementar el éxito estudiantil, tú necesitas soluciones tecnológicas que integren procesos, analítica avanzada y gestión operativa, y que permitan automatizar las actividades de atracción y retención, logrando una intervención preventiva y sistematizada en tu institución. Es por eso que las mejores universidades han evolucionado a servicios en la nube con Escolaris, una solución especializada en atracción y retención estudiantil que ha impulsado a más de 130,000 alumnos en 12 instituciones de educación. Lo que nos gustó de Escolaris es que ya traía un modelo de retención construido sobre Dynamics CRM, ¿sí? Porque una cosa que teníamos muy claro era que íbamos a estar utilizando herramientas de Microsoft, ¿sí? Nos permitió acelerar muchísimo los tiempos de implementación, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente lo que hacíamos era construir flujos que atendieran las diferentes necesidades de las áreas de negocio relacionadas a la parte de retención. Escolaris se ha posicionado como el aliado número 1 de las universidades para lograr el éxito estudiantil y automatizar los procesos de acompañamiento durante todo el ciclo de vida del estudiante. Escolaris, atracción y retención efectiva para el éxito del estudiante moderno. Muy bien, en lo que se ve la presentación, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido hoy durante el día en las presentaciones anteriores, en las pláticas? Ha sido buena la experiencia, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a platicar de esta solución que ya escuchamos. Tenemos unos invitados de lujo aquí para platicar con ellos. Nosotros somos Escolaris y vamos a platicar un poquito de retención, pero antes me gustaría, si pueden, algunos de ustedes con su celular, aquí hay un QR o abajo tienen la dirección y un número. Podemos empezar a interactuar con las preguntas que ustedes quieran hacernos. Ahorita, para probar si está ya integrándose, ustedes vamos a esperar. Nos pueden platicar cómo se sienten hoy en una o dos palabras. ¿Sí? No le vamos a dejar mucho tiempo porque obviamente vamos corriendo, pero les pedimos que entren, si pueden utilizar la plataforma, y las 3 preguntas que estén más votadas, pues las vamos a leer al final para nuestros panelistas. Muy bien, emocionado, ya había empezado una persona por ahí, excelente. Vamos a platicar, el tema es normal, es vigente, ¿no? Estamos en un tema, pues saliendo de la pandemia, decimos, ¿no? Pero ya estamos que sí, en la quinta, en la sexta ola, etcétera. Al final, la pandemia nos pegó a todos los sectores, pero en específico, el sector educativo se vio muy afectado, ¿no? Millones de estudiantes, quizás podemos decir, se vieron obligados a ir a su casa a tomar clases virtuales. Y esto pues no fue fácil para ellos, para las familias, para las instituciones. Tuvo una serie de efectos que muchos de nosotros vivimos, ustedes me dirán si ven alguno de ellos. La falta de recursos probablemente para las familias, para ayudar a los alumnos en esta situación. Una infraestructura que se volvió deficiente para poder atender a 1, 2, 3 alumnos, y después el padre, si tuvo la suerte de mantener el trabajo, tenía que trabajar en casa, pues consumía el internet, entonces no era suficiente, ¿verdad? Y por otro lado, los docentes no estaban capacitados totalmente para poder dar clases en línea. Esto fue un reto muy grande, ¿no? Y en suma, todo este tipo de temas pues nos llevó a un bajo aprovechamiento en este periodo, que tenemos un reto muy grande para ir levantando de nuevo y atendiendo ahora en estos nuevos modelos. Y bueno, el tema que nos aqueja el día de hoy, pues existe una mayor deserción en este periodo, ¿verdad? Pero lo más importante es cuánto cuesta un punto porcentual de deserción en nuestras instituciones. Porque al final,
con el presupuesto con el que podemos trabajar y seguir creciendo como organización. Entonces, esto es algo muy importante entenderlo o utilizarlo. Pero bueno, no todo es gris, ¿no? Estamos normalizándonos. El modelo híbrido llegó para quedarse y tenemos que irnos adaptando a estas tecnologías porque los vamos a seguir utilizando. Y en ese sentido, nosotros nos dimos a la tarea hace algunos años de diseñar una solución de retención estudiantil que pudiera tener diferentes procesos, la automatización y la tecnología necesaria para poder apoyar a las instituciones, y hoy en día está en algunas universidades de México y América Latina. Más adelante vamos a platicar un caso específico de éxito con nuestros amigos de Insurgentes. Pero bueno, en el Inter vamos a platicar de 3 puntos clave que compartirles en este modelo de retención que pueden utilizar en las universidades. Alguno de ustedes se ve reflejado por aquí. Hay muchas emociones. En el momento de practicar la retención, los procesos pueden ser difíciles, pueden ser complicados, y esto nos lleva a un tema quizás en un extremo de estar analizando, ¿no? Hacer un parálisis por análisis, ¿sí? O del otro lado quizás tengo ya demasiadas actividades, pero ¿por dónde debo empezar, ¿no? Entonces esta situación es común. El proceso de retención debe de ser ejecutado por un asesor que sea un especialista, que tenga sus funciones claras y además, muy importante, que tenga patrocinio de la alta dirección, de la rectoría, para que el proyecto sea estratégico y realmente pueda permear a toda la organización como cultura. Existen universidades inclusive que atienden hasta 850 alumnos por asesor. Este es un número muy complicado, no lo puedes lograr hacer bien si no tienes herramientas que te permitan enfocarte en los alumnos que realmente necesitan tu ayuda, ¿verdad? Entonces, este es un primer punto. Por otro lado, normalmente en las instituciones hay esfuerzos que ayudan a la retención y contribuyen desde diferentes áreas, pero estas áreas probablemente están segmentadas en la organización, y por otro lado los asesores que estábamos platicando pues están haciendo su labor, están recibiendo información de los alumnos y trabajando con todo lo que pueden conocer detrás, pero esto, si no está bien coordinado, pues nos lleva a tener una comunicación no tan eficiente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el primer punto que les recomendamos en un modelo de retención? Es que exista un manager de la retención estudiantil. Y este manager tiene que ser parte de una estructura organizacional que esté diseñada para ejecutar la retención. Debemos de modificar nuestra estructura organizacional para que pueda ser completa, que atraviese todas las áreas y podamos ser más eficientes. Un ejemplo de esto, que podemos con mucho gusto platicar más adelante, hay varias prácticas, es que donde podemos tener ahí, ver diferentes niveles de la retención. Vemos líderes, por ejemplo, que son encargados nada más de una etapa del ciclo de vida del alumno, ¿no? Ya sea un trimestre, semestre, desde antes que empiecen las clases, que es la retención temprana, hasta modelos predictivos que me van ayudando durante todo el semestre a atenderlos y llegar a la reinscripción, ¿verdad? Y luego están los mentores que pueden hacer ciertas actividades más en línea, más en volumen, y los senior que realmente necesitan, y siempre en algún momento necesitas un contacto directo con el alumno, ¿verdad? Muy bien. Otro punto. ¿Cuántos de nosotros trabajamos con la última versión, ¿ya?, del archivo, ¿verdad? El reporte del mes pasado, que ya lo tengo bien trabajado todo el mes, y de repente otro cambio, bueno, ¿no? Entonces, esto es normal, esto es común, ¿no?, en todas las organizaciones. A nosotros nos gusta mucho trabajar con empresas, digo yo, excelsas, ¿no? Utilizamos Excel en muchas de las áreas, muchas ocasiones. Excel es una herramienta fabulosa, nos ayuda a hacer análisis muy rápido, nos ayuda a presentar información de una manera clara, pero el tema no es la herramienta, el tema son los datos. Si la fuente de información inició en algún lado y luego se está compartiendo en diferentes, pues ¿cuántas versiones de la verdad puede haber, verdad? ¿Alguno de ustedes se ve en este esquema? ¿Sí? ¿Por allá? Muy bien. Bueno, pues otro punto que les recomendamos y que es importante en este ciclo para la retención estudiantil eficiente es contar con un repositorio centralizado. Pero además del repositorio que esté bien normalizado, que los datos estén limpios, ¿verdad?, tengamos un integrador
que transforme los datos como vienen de las diferentes fuentes, ya sea el SIS, el LMS, el RP, tantas siglas, ¿verdad? Que son fuentes de información y que las podamos tener en este lugar para poder ahora sí ejecutar reportes, análisis y comenzar este tema de retención de una manera más estructurada. Por último, ¿cuántas tareas tiene normalmente un asesor? Infinidad, ¿no? ¿Y cuántas de esas realmente estamos ejecutando? ¿Cómo sabemos el desempeño de las actividades de la retención una vez que ya sabemos un factor quizás de atender a cierto grupo, ¿no? Es muy, muy interesante. Bueno, la productividad en la ejecución es un tema y para eso necesitas herramientas. Y luego, si yo ya sé y tengo un modelo que me permite predecir o calcular la deserción estudiantil y clasificar a los alumnos en estos aspectos que son los más comunes, ¿verdad? Bueno, entonces necesito una herramienta que me permita darle seguimiento a las actividades o soluciones específicas para esos segmentos. No todas las soluciones son iguales, dependen del tipo de solución, perdón, del tipo de riesgo que encontremos. Y también hay más variables, pero una vez que tenemos unas variables, que las dominamos, que empezamos a trabajar, podemos seguir agregando. Y efectivamente, entre más conozco a mi población, mejor los puedo atender o predecir, ¿verdad? Bueno, por último, la comunicación. Debemos de conectarnos, comunicarnos con el estudiante durante todo el ciclo escolar por el medio que él le gusta escuchar. Entonces nosotros tenemos que adoptar este tema de omnicanalidad, ¿verdad? Son diferentes medios y no se puede hacer todo esto de manera manual, sería imposible. Vimos el número de alumnos que pudiera llegar a tener un asesor, entonces necesitamos una herramienta que automatice la comunicación con campañas que estén surgiendo a partir de precisamente esos riesgos. Si tiene un riesgo de tipo financiero, pues quizás le llega una campaña de apoyo financiero, una beca, etcétera, ¿no? Entonces, el último punto que les queremos compartir es tener una herramienta de gestión que articule, que orqueste todos estos pasos, la información, los procesos con una estructura y le demos seguimiento y podamos automatizar estas tareas y tener flujos automatizados que vamos diseñando y aprendiendo en la institución para la retención estudiantil completa. Si quieren ver los tres para que le tomen ahí una foto, esos son los 3 puntos clave. Nosotros creamos una solución, ¿sí?, que es Scolaris, que contempla los 3 puntos que estamos platicando aquí y que se puede implementar de diferentes maneras. Mientras tanto, podemos contestar también esta pregunta. Los que ya entraron a la herramienta, ahí hay un área de preguntas y respuestas, si nos quieren ayudar. Esta es otra pregunta, si nos quisieran contestar, la vamos a llevar como estadística, si conocemos el nivel de deserción en nuestras instituciones, ¿verdad? Bueno, aquí hay una persona o varias, no lo sabemos en porcentaje, que ya nos contestó, muchas gracias, y vamos a ir viendo ahí quién anda por ahí. Hay alguien que anda más del 10% o no tiene un dato, ¿verdad? Bueno, normalmente las instituciones buscan en diferentes medios calcular la deserción y hay N cálculos. Nosotros tenemos un taller de cálculo o motor de riesgos. Con todo gusto en el stand aquí afuera podemos anotarnos y poder platicar con ustedes. Bueno, Scolaris, muy rápido para platicar con nuestros invitados. Tiene una versión que es Scolaris Plus, que ayuda a tener todas las prácticas, procesos, con un modelo avanzado de analítica para poder predecir los niveles de riesgo y después actuar, ¿no? Y para las universidades que quizás no tienen todos estos procesos ya avanzados y han avanzado en estas pláticas que hemos tenido en este momento, pero quisieran empezar este modelo de retención ya con estas prácticas empaquetadas, hemos creado una solución que es Scolaris App, que ya tiene estos modelos predefinidos, tiene un modelo básico de riesgos con las variables que vimos al principio y con esto podemos empezar a medir. El reto es esta comunicación o estos datos que se deben de tener con sus sistemas internos, pero con esto creemos que podemos hacerlo mucho más rápido y estamos lanzando esta nueva solución. Bueno, sin más ni más, hoy tenemos a nuestros amigos de Universidad Insurgentes y ellos son un caso de éxito de la solución, han estado trabajando e implementando con nosotros. Me voy a permitir, bueno, pues desde aquí mejor para no estar tan lejos por allá, ¿no?, platicarles
con ustedes, hacerles unas preguntas primero y después dejarles a ustedes con gusto para que ustedes puedan hacer las preguntas que gusten. Bueno, entonces, primero, Mariana, si nos quieres platicar un poquito cómo detectaban ustedes antes de la solución las probabilidades de deserción de los alumnos. Gracias. Como acabas de decir, éramos una universidad excelsa, ¿no? Y a través de Excel llevábamos a cabo todos nuestros procesos. Somos una universidad de bajo costo, eso es bien relevante considerarlo. Tenemos 25,000 alumnos y somos la universidad de los 25. 25 años, 25,000 alumnos, 25 planteles, incluyendo un plantel en línea. Lo que nosotros hacíamos era identificar estas variables que se acaban de mencionar, de riesgos académicos, financieros, emocionales, a través de grandes bases de datos de Excel, donde mencionábamos y ponderábamos qué es lo que creíamos que eran las dolencias del alumno. Y en función a esto íbamos solicitando a diferentes departamentos que fueran atendiendo justamente esas necesidades. ¿Cuál era la situación? Que no necesariamente lográbamos identificar el desertor real, ¿no? Sí lográbamos mejorar y sí lográbamos acercarnos al alumno, pero había un gran volumen de alumnos que no teníamos en el radar. Empezamos a trabajar también con modelos de regresión lineal, donde lo que hacíamos es metíamos a ese mismo Excel todas las variables donde veíamos que históricamente habíamos tenido dolencias y íbamos proyectando las probabilidades de deserción en un futuro. El tema con esto es que solo alcanzábamos a identificar entre el 40 y 45% de los posibles desertores. Pero además era un modelo que nos llevaba aproximadamente 6 semanas a ejecutar. Somos una universidad cuatrimestral, entonces si considerábamos que este indicador lo teníamos a la semana 6, ya teníamos un gran volumen de alumnos que habíamos perdido. Entonces eso para nosotros era fundamental, como desde la primera semana, desde los primeros momentos, incluso antes, en lo que hablamos de la retención temprana, podíamos identificar a nuestros alumnos, ¿no? Claro. Es un poco eso. Es todo un reto, ¿no? Y el tiempo ya no te permitía actuar con esto, ¿sí? Y en ese mismo sentido, cuando ya tenían los alumnos detectados, ¿cómo desarrollabas este proceso de seguimiento para poder ver? Ya platicaste un poquito de las variables, ¿nos puedes comentar? Era 100% manual y 100% en Excel. Entonces, ¿qué nos ocurría con esto? Al final lo que teníamos era un cálculo donde nosotros catalogábamos a todos los estudiantes en un gran listado y solicitábamos a el personal de diferentes áreas nos apoyaran con los seguimientos. ¿Cuál era el reto de esto? Que era una prueba de fe en cuanto al seguimiento, ¿no? Te podían decir, yo toqué toda la base de datos o yo no tuve tiempo de hacerlo porque no era una prioridad dentro de mis tareas y los parámetros de medición eran bien escasos. Bajo estas circunstancias alcanzábamos a tocar aproximadamente al 10% de nuestra población, lo cual era un volumen muy pequeñito y dejábamos otra vez fuera todos estos alumnos que tenían una necesidad ya en el momento, ¿no? Muy bien, muy interesante porque estas actividades de nuevo, tú planeas que se ejecuten, pero luego cuántas de esas tareas decíamos realmente se ejecutaron y luego cuál es la incidencia realmente en la deserción. Al final es difícil de ver, ¿no? Muy bien. Adrián, con Escolaris, hablando de la solución que ustedes ya después adquirieron, ¿cómo vieron qué ventajas había para ustedes? Bueno, creo que lo mencionaba en el video que proyectaban al principio, ¿no? Y es un poco eso. O sea, la verdad es que nosotros evaluamos diferentes herramientas, principalmente CRMs, porque entendíamos que un CRM me permitía gestionar todo esto que comentaban recién, ¿no? O sea, tengo identificado el riesgo, pues ahora qué hago con ese riesgo y cómo le doy seguimiento, ¿sí? Entonces, lo más lógico, a nuestro entender, era un CRM. ¿Qué nos pasaba con los CRMs? Es que siempre teníamos que caer en un proceso de customización o adecuación muy importante, ¿no? O sea, nos iba a llevar demasiado tiempo. Escolaris lo que nos permitió a nosotros es justamente reducir esa curva, ¿sí? Esa curva de desarrollo, esa curva de adaptación, ¿ok? Entonces, eso yo creo que fue una ventaja competitiva respecto a la evaluación de otros productos que hicimos, ¿no? O sea, el hecho de que sea una solución que ya tiene las prácticas y además había que adecuarlas a sus procesos. Exactamente. Muy bien. Ahora, sabemos que los proyectos, las soluciones siempre son un tema de tecnología, de procesos que hablamos, pero de gente también, ¿no?
En ese sentido, ¿cómo te fue con el equipo de escolares en la implementación? Bueno, la verdad es que estamos súper contentos con el equipo de Escolaris. Digo, entre paréntesis, tal es así que nosotros estamos ahora ejecutando una segunda fase de este proyecto, ¿no? Es importante mencionar que lo que hicimos en Insurgentes fue primero para el modelo presencial, ¿sí? Y ahora estamos en esta segunda fase llevándolo al esquema 100% online, ¿okay? Entonces, eso, bueno, a las claras muestra de que estamos muy conformes y muy contentos con el equipo de Escolaris. Una de las cosas que yo les resalto mucho es que el conocimiento como tal de los analistas que nos tocó trabajar con nosotros, ¿no? O sea, no son simplemente tomadores de apuntes o de requerimientos y en función de esos requerimientos van y ejecutan, sino que lo que hace el equipo de Escolaris es cuestionar y proponer, que me parece que es sumamente importante para cualquier proyecto, ¿no? Entonces, eso es parte de la experiencia que hemos tenido nosotros. Gracias. Bueno, tío, tenemos una cultura de estar cuestionando constantemente y no siempre son los mejores resultados, pero en el debate salen las mejores soluciones, ¿verdad? Totalmente, sí. Correcto. Muy bien. Ahora, después de este tema, Mariana, pues hay que ver los resultados, ¿verdad? ¿Cómo estuvo la mejora que existieron o que existió en temas de indicadores antes, después con ustedes? Sí fue un gran cambio porque en un inicio logramos varias cosas que buscábamos. Primero, la automatización, ¿no? Segundo, la clara segmentación. Antes solamente lográbamos tener un indicador de retención al final del proceso, es decir, ya pasado todo el ciclo académico, podíamos volver a medir dónde nos encontrábamos. Gracias a Escolaris pudimos dividir por etapas nuestros seguimientos y pudimos tener diferentes indicadores en cada una de las etapas. Lo que más nos duele a las universidades suele ser la deserción temprana, ¿no? ¿Por qué? Porque existen grandes costos detrás de adquisición y donde ese alumno que pierdes desde el inicio es un alumno que ya no va a formar parte del proceso a la larga, ¿no? En esta primer dinámica logramos una disminución de 3 puntos porcentuales en la dinámica de retención temprana y no solo eso, sino a partir de ahí pudimos tener mucha claridad de cuáles eran los momentos de más necesidad del alumno y abordar al alumno a través de estos procesos automatizados. Versus lo que les contaba al inicio, pudimos tener campañas automatizadas a través de diferentes canales y entonces ya no era la prueba de fe del ejecutivo que estaba o no marcando al alumno, ya era un motor de riesgo con un riesgo muy claro que a la semana nos va dando la indicación de quién es mi alumno al que tengo que contactar, por qué medio lo tengo que contactar y desde ahí empezar a entregar soluciones. El nivel de comunicación también incrementó y lo que más nos gustó es que el proceso de punta a punta entre todo el mix que se tiene de alumnos que ingresan, egresan y los que podemos reatraer, también tuvo una mejora de 3 puntos porcentuales. Y como bien decías, un punto a nivel ingresos y a nivel al final garantizar los sueños de cumplir es total diferencia. Totalmente. Muy bien, sí, excelente. Y hay que reconocer también, Mariana, este modelo no es totalmente gracias a nosotros, ellos ya habían avanzado como lo dijiste al principio y lo que fuimos haciendo con ellos es tener este ecosistema completo para poderle dar solución. Al final la solución de retención requiere estos diferentes factores, ¿verdad? No solo es analítica, no solo es proceso, sino solo es una herramienta de CRM o de seguimiento, sino la combinación. Y ustedes ya iban avanzados en ese punto y fuimos ahí a cerrar el gap, ¿verdad? Muy bien, gracias, Mariana. Bueno, por último, si nos quieres platicar, Adrián, ¿cuáles son los planes ahora hacia adelante con esto? Sí, rápido, y también va asociado justamente al proyecto de retención, ¿no? Una de las cosas que estamos trabajando nosotros fuertemente en la universidad es todo el tema de inteligencia artificial, ¿no? Y justamente para robustecer todo esto que comentaba hace un ratito Mariana del motor de riesgo. Nosotros empezamos con algunas variables y lo importante es que esto vaya evolucionando, ¿no? Y que en la medida que vayamos contando con más información, que es la que provee justamente el uso de Escolaris, podamos ir analizando otros aspectos, otras variables e identificar qué tratamiento le vamos a dar a cada uno, ¿no? Entonces, yo te diría, para resumir, que la idea es
avanzar con inteligencia artificial. Que al final es un proceso que va evolucionando y que le vas agregando, ¿no? Que no termina quizás, ¿no? Siempre estás agregando, ¿no? Siempre hay para mejorar, seguro. Buenísimo. Definitivamente. Muy bien, pues muchas gracias. Son las preguntas que tenía para Sí, poder claro. platicar con ustedes. Ahora Es si tienen por importante ahí porque alguna- a mí me queda casi muy claro, pero veo a mucha gente muy interesada y muy probablemente tengan algunas interesantes preguntas. Así que si hay alguien en el público que quiera, por favor, hacernos algún cuestionamiento, que alce la manita, ya saben, por acá. Si es que tienen alguna duda, algo que quieran replantear, algo que quieran ahondar, algo, no veo por acá, virtualmente, te digo, es que me parece que fue muy claro. Muy claro, sí, definitivamente. Es que a mí me parece que fue muy bien explicado por ambas partes, así que yo creo que sí, ¿verdad? Este es momento. Entonces, espérenme un segundito aquí, porque cuando no hay preguntas y respuestas, llega el momento del reconocimiento. Pero lo tengo abajo. Denme un segundo. Claro, gracias. Pues mientras los invitamos, si quieren conocer un poquito más acerca de la solución o platicar con los invitados, vamos a estar prácticamente en la entrada del lado izquierdo, ahí estamos, y recordarles que existen pláticas que damos para ver el tema de cálculo de riesgos, un motor de riesgos, cómo podemos ayudarles de una manera muy práctica a empezar este camino, ¿verdad? Pues así está, así es como estamos terminando. Muchísimas gracias por toda esta aportación que realmente considero que ha sido de mucho interés para nuestra audiencia. Y entonces les decíamos que es el momento, si te pones de pie, por favor, porque les voy a dar este reconocimiento a la empresa Escolaris por ser una empresa aliada de eTech Evolving Education. Muchísimas gracias y el aplauso que ustedes le dan, por favor. Yo me quedo sin micrófono. Muchísimas gracias. Gracias a los Muchas gracias tres. por estar con nosotros. Gracias a los tres. Ahí está la fotografía. Y de verdad es que queremos agradecer a Evolution por ser patrocinador y fundador de Fundación Educacional Seminarium. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias.